Queridos amigos, estamos promediando ya este tiempo de Cuaresma. Estamos atravesando el camino de la Cuaresma, que es camino hacia la Pascua de Resurrección. Y han venido a nuestro encuentro, a través de la palabra de Dios, momentos de la historia de la salvación. El momento primero, la caída de los padres en el pecado original. El momento donde Dios llama a Abraham a salir de su tierra y a construir un horizonte nuevo. El momento que hoy compartimos en que Moisés también nos muestra cómo ese derrotero de salvación, cómo ese derrotero del camino del pueblo elegido está a veces jalonado por incomprensiones, tensiones, cuestiones a las cuales hay que poner la vida, el corazón, el pecho, la presencia. Y luego los evangelios. El evangelio que en el primer domingo nos introducía en el tiempo de Cuaresma respecto de las tentaciones de Jesús. El evangelio de la semana pasada que nos hablaba de la transfiguración. Y ahora entramos en tres momentos, tres domingos donde la palabra de Dios nos va a regalar tres encuentros de Jesús con aquellos que sin saberlo lo están buscando. Hoy es la mujer samaritana, la semana que viene será el ciego de nacimiento y la tercera semana será Lázaro, Marta y María. Tres momentos en los cuales Jesús se acerca a una necesidad concreta, la sed hoy, la luz la semana que viene, la muerte la otra semana. Y tres momentos donde queda establecido, y lo sintetizo en tres puntos de este texto, queda establecido cómo Dios siempre está dispuesto a allanar todo lo que de una forma u otra se interpone entre Él y nuestro corazón. El primer momento de este texto nos muestra, por así decirlo, algo que podemos llegar a comprender muy bien con este cambio climático y este tiempo que estamos viviendo. La hora del mediodía en Samaria, el bochorno, el sol abrasador. Y a esa hora ese Jesús que se detiene a la vera de un pozo. Y esa mujer que va a sacar agua a ese momento particular del día. Podríamos llegar a pensar por qué va a sacar agua. El texto después nos lo va a expresar claramente. Tal vez porque no quería ser vista por nadie. Tal vez porque no quería encontrarse con nadie, porque su historia era demasiado pesada, su historia era demasiado y no quería, por así decirlo, ya mostrarla ni que otros tuvieran que seguir hablando de ella. Y sin embargo, precisamente en el instante en que ella elige ir para alejarse de todos, hay alguien que está esperando y ese alguien es Jesús. Eso es lo que pasa en nuestra vida. En los momentos donde queremos alejarnos de todo para que nadie nos juzgue, para que nadie nos moleste, porque tal vez ya no nos soportamos ni a nosotros mismos, en ese momento aparece Jesús. Y en esa aparición de Jesús hay una serie de cuestiones que empiezan a presentarse desde ella misma. Cómo Jesús lo primero que hace es mostrarse cansado y sediento. A veces
quisiéramos o tenemos la fantasía de ese Dios omnipotente, magnificente, enorme, grande, poderoso, y no nos damos cuenta que esas cosas a veces son justamente las que nos alejan de Dios. Y el Dios de Jesucristo es un Dios que se sienta a esperarnos y que nos muestra también su sed. ¿Y cuál es la sed de Dios? La sed de Dios es nuestra salvación. Esa es verdaderamente la sed de Dios. La sed de Dios es que comprendamos cabalmente su amor, su misericordia, su ternura, su detalle hacia nosotros. Y ahí, en ese pedido de Jesús, empieza este diálogo que de parte de la mujer ya plantea objeciones y plantea distancia. ¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? A veces también nuestro acercamiento a Dios empieza con una lista de cosas que no hacemos, no podemos, no sabemos, y sin embargo Dios sigue el diálogo. Otro punto claro es cómo Dios conoce y abraza nuestra historia. Dios conoce nuestra historia, pero necesita que se la contemos, necesita que se la compartamos. Por eso Jesús le da un punto a esta mujer y ella justamente reconoce en esa palabra profética de Jesús cómo Él sabe de su historia, pero no sabe de su historia como sabrían sus vecinas, la gente de la aldea, para juzgarla, para señalarla con el dedo, para marcarle sus errores y sus desvaríos. No, Jesús asume esa historia. Y a partir de ahí es como que uno empieza a ver cómo la conversación empieza a integrar cosas, empieza a integrar esta venida de aquel que venía a salvar, el Mesías, y termina con un último punto que quiero compartir, de los muchísimos que se podría tomar de este texto, pero que me parece de una belleza y de una delicadeza enorme. La mujer dice, deja el cántaro a los pies de Jesús y sale corriendo a compartir con los otros la alegría. Ese cántaro cargado sobre su espalda, ese cántaro pesado, pesado, que estaría constituido también de sus angustias, de sus errores, de el barro de su existencia. Ese es el cántaro que ella deja a los pies de Jesús y corre, dice, ligera de equipaje, corre ahora sí a volver a encontrarse con los otros de una manera nueva, porque lo que había vivido en ese instante era algo que nunca había sentido en su vida, que podía compartir su historia no para ser juzgada, no para ser sentenciada, sino para ser transformada, asumida, reconciliada, renovada. Que el Señor, que hoy también nos ha traído aquí a la hora del mediodía, que nos ha traído aquí con un sol y un calor abrasador, nos regale ese agua viva, ese agua que está en cada uno de nosotros, para que podamos terminar, como lo vamos a hacer en un instante, para que podamos terminar como termina hoy la lectura, con una profesión de fe. Ahora dice, aquellos que habían escuchado su testimonio, ya no creemos por lo que nos dijeron, creemos porque asumimos que Cristo es el Señor.